Bueno, no sé cuántas veces nos preguntamos si decidimos o no qué es lo que comemos. En el mundo actual son unas pocas empresas que toman esas decisiones por nosotros. Terminamos siendo objetos y no sujetos con la capacidad de tomar decisiones a la hora de hacer lo más básico y necesario, comer. Agarren cualquier alimento que tengan a la mano, algo que hayan comprado en un kiosco, en un almacén o en un supermercado. Esta barrita de cereal, por ejemplo, que acá tengo. Digo barrita de cereal y alguien me podría decir, che, qué sano, que sos. Yo he escuchado esa. Sí. Pero escuchen los ingredientes que tiene. A ver, sucralosa, jarabe de maíz de alta fructuosa, alcoholes de azúcares, proteína de soja, inulina. No tengo idea de lo que acabo de leer. No sé si ustedes saben. Ya si me dice jarabe de tal cosa, yo te digo, ay, no quiero. Bueno, no sé de qué se trata lo que acabo de leer, no sé qué es lo que como. Y lo peor, bueno, es eso. Uno está comiendo y no sabe qué es lo que está comiendo. Pero, ¿saben qué? Vamos a dejarlo ahí, así no nos ponemos mal. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas ideas, algún testimonio y algunas preguntas en relación a la soberanía alimentaria. Pero no reduzcamos la soberanía alimentaria a lo que compré en un almacén, porque es hacer una reducción espantosa de un problema que es estructural. Hablemos de cuestiones más profundas que están vinculadas con esta idea. Se incendian bosques, se incendian humedales, se contaminan los suelos, las aguas, el aire, se agotan esos recursos. Se crían y matan animales en condiciones perversas, se manipulan genéticamente animales, plantas, se exponen a trabajadores y trabajadoras a situaciones y condiciones de vida que no son dignas. La soberanía alimentaria, dice una definición, es el derecho de los pueblos de decidir su propio sistema de producción, de distribución y de consumo de los alimentos. Es un término que propuso Vía Campesina en 1996, un movimiento internacional que coordina organizaciones de campesinos, campesinas, pequeñas y medianos productores, mujeres rurales, comunidades originarias, etc. Propone ese término como un intento de discusión política en el marco del avance del neoliberalismo, de las desregulaciones en los mercados agroalimentarios y del ingreso de las empresas transnacionales a nuestros territorios. Quien explica mucho mejor esto es Leonardo Rossi, miembro del colectivo Ecología Política del Sur y del CITCA, Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca, un instituto del CONICET donde él trabaja. Son los pueblos, las comunidades las que deben decidir qué alimentos producir, con qué sujeto, de qué modo. Eso es lo que engloba el término soberanía alimentaria, que se contrapone a un término que también se utiliza mucho en los foros internacionales, que es el de seguridad alimentaria, y es lo que intentaban instalar los organismos multilaterales, que tiene que ver con que las personas se tienen que alimentar y tienen que tener una cierta cantidad de nutrientes por día para sostener su vida. La idea de soberanía alimentaria va mucho más allá de eso y dice, esto hay que ver cómo se hace, hay que intentar que la producción sea local, no estar moviendo alimentos de una punta a la otra del mundo solo para hacer buenos negocios. El énfasis de lo que implica la soberanía alimentaria está entonces en el cómo y en el qué. No es una novedad que nuestro país avanzó en las últimas décadas en el desarrollo del monocultivo, soja y trigo transgénico. De hecho, hace pocas semanas obtuvimos como país un triste récord. El 7 de octubre, el Boletín Oficial estableció en su primer artículo la aprobación de la comercialización de trigo transgénico. Decía triste récord porque somos el primer país del planeta en establecerlo. Evidentemente, la soberanía alimentaria está erosionada por el modelo de agronegocios, por las grandes empresas, por las empresas de producción de alimentos ultraprocesados. Por eso es importante reencauzar el sentido original del alimento, y así lo explica Leonardo. Hay que relocalizar las tramas agroalimentarias. Creo que Argentina, por su extensión, por su población y por sus condiciones agroecológicas, tiene enormes posibilidades de reencauzar el sentido originario del alimento, que es que cada territorio tiene que tener la capacidad o la mayor capacidad de autoabastecerse alimentariamente. Son muy auspiciosos los procesos que se vienen dando desde las organizaciones rurales con sentido más periurbano, lo que viene haciendo la Unión de Trabajadores de la Tierra, la famosa UTT, me parece que es muy auspicioso, pero esto también se replica en infinidad de organizaciones tal vez menos visibles en distintas provincias que vienen poniendo este énfasis, ¿no?
relocalizar el alimento, volver a vincular al agricultor, a la agricultora con los consumidores, en entender que ahí hay un vínculo que tiene que ver con la salud de los territorios, con la salud de los cuerpos y con la salud de los vínculos sociales. Es auspicioso lo que hacen las organizaciones rurales, claro, pero también, lo hablamos en la semana con Leonardo, lo que hace el Estado debe ser clave, como la legislación sobre el acceso a la tierra, la legislación sobre etiquetado para frenar el avance de alimentos ultraprocesados, entre otras. Eso también incide tanto en las prácticas de consumo a nivel urbano, pero también en las prácticas agrícolas, para que éstas no se vuelquen únicamente a los mercados internacionales para generar divisas. En la conversación que tuvimos en la semana, me decía Leonardo que hay que ir más allá del término soberanía alimentaria. Algo de eso va quedando claro, pero acá lo amplía un poquito más. Creo que hay que pensar una idea mucho más fuerte de lo que tiene que ver con la comunalidad, con la producción común del alimento, y entonces sí ejercer una práctica política mucho más decidida, que tenga que ver con la autonomía en el mejor de los sentidos, con la autonomía de las comunidades, y ahí entran también quienes no son agricultores, quienes cumplen el rol de consumidores, por decirlo de forma general. Debemos poder construir comunidades agroalimentarias y prácticas que efectivamente nos tengan en un rol activo, haciendo parte de esa producción común del alimento, que a la vez es producción de un territorio de vida más sano. Y sí, amigues, de lo que se trata, de lo que estamos hablando acá, es de un modelo económico, político, social y, por supuesto, ecológico. Seamos más claros. Estamos hablando de otra forma de producir vida. Esa es la historia de la agricultura y de la alimentación. Ahora que estamos pensando en la pospandemia, ¿qué ideas se están barajando? Bueno, lo hemos hablado en otras oportunidades en el programa. Se pretende insistir en la matriz de esos modelos nocivos en términos ambientales, económicos y sociales. Nueva factoría de cerdo para China, por ejemplo. Y entonces, me decía Leonardo, no se toma nota de la gravedad de la pandemia como un síntoma más de un modelo económico y ecológico que no es sano. Hace 2 semanas aproximadamente fue el Día de la Soberanía Nacional. Ustedes lo recordarán, además fue feriado. Como sabemos, ese día se conmemora un hecho bélico ocurrido en 1845, la victoria frente a una escuadra anglo-francesa en eso que se llamó la batalla de la Vuelta Obligado. Pero yo me pregunto por qué la soberanía siempre es pensada a partir de un hecho bélico. ¿Por qué es la guerra la que determina nuestra soberanía? ¿Por qué no pensar otras soberanías que nos representen mucho más, tal vez, que una batalla ocurrida hace más de un siglo y medio? El alimento es un nudo central, que puede ser pensado como nudo ecológico, político y una forma efectiva de construir otro modelo de país. Y, ¿por qué no?, otra forma de comprender nuestra propia soberanía.